Vamos a ir mirando fundamentos, algunos fundamentos doctrinales que tienen que ver con la divinidad de nuestro Dios, conociendo a nuestro Dios. ¿En quién hemos creído? A cómo vamos conociendo más sólidamente, más ampliamente el Dios en el que hemos creído, entonces podremos tener una confianza más grande en Él, una fe más grande en Él, y nos sentiremos seguros, firmes y estables en el Señor. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En estos primeros 3 versículos miramos cómo Juan quería bautizar, mejor dicho, Jesús quería que Juan lo bautizara, pero Juan se oponía a bautizar al Señor Jesús. La razón por la que se oponía a bautizar al Señor Jesús es porque el bautismo es para pecadores, y Juan entendía que Jesús no era un pecador. El bautismo es para gente que se tiene que arrepentir. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas Juan entendía que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué iba a bautizar Juan a Jesús? ¿Para qué lo iba a bautizar si Jesús no tenía nada de qué arrepentirse? Si Jesús no era pecador. Y el bautismo es para los pecadores. El bautismo es para aquel que se arrepiente de sus pecados y ha creído en el Señor y quiere un cambio de vida para gloria del Señor. Entonces, por eso es que Juan se le oponía y no quería bautizarlo. Mas dice la palabra que el Señor Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué justicia habla el Señor Jesús? Primeramente habla de dar un perfecto ejemplo. Como el camino que es Jesús nos daría un ejemplo de lo que tendríamos que hacer nosotros como hombres, como mujeres, como pecadores, para ir a la gloria de Dios. Tendríamos que primeramente creer en el Señor, tendríamos que arrepentirnos, tendríamos que ser bautizados. Es la primera razón por la que Jesús dice: de todas maneras voy a ser bautizado, para darles el perfecto ejemplo. Segunda razón, dice: voy a ser bautizado porque ya desde el bautismo estoy identificando como un pecador. Jesús dice: voy a entrar al bautismo como si fuera un pecador. Voy a entrar al bautismo como si fuera alguien que necesitara ser bautizado, como si fuese un pecador. Pero ¿por qué, Señor, si no eres un pecador? Porque ya desde el bautismo estoy tomando el lugar del pecador. Ya desde el bautismo estoy tomando el lugar de cada uno de ustedes. Ya desde el bautismo estoy identificándome con ustedes. El Señor Jesús no solamente se identificó con el hombre a través de su muerte, muriendo por nosotros, sino que desde que entra a las aguas del bautismo ya se va identificando con el hombre, tomando el lugar del hombre como si él fuera un pecador. Pero no es que fuera pecador, sino que simbólicamente ya estaba tomando lo que es el lugar de nosotros como pecadores que somos. Estaba tomando nuestro pecado, por así decirlo. Desde la entrada al bautismo ya está diciendo: voy a entrar como un pecador. Pero ¿por qué, Señor, si tú no eres un pecador? Le está diciendo Juan. ¿Por qué, Señor? Yo soy el pecador, tú bautízame a mí y no yo a ti. Pero le dice el Señor: ¿sabes qué? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús nos dio la paz para con Dios por tomar nuestro lugar. Él toma nuestro lugar ya desde el bautismo, entrando como un pecador, ya va tomando nuestro lugar, porque Él no era pecador ni necesitaba
para bautizarse y el bautismo era para los pecadores, pero toma nuestro lugar. Ahora, quiero centrarme en el versículo 16 y en el versículo 17. Estos puntos, algunos hermanos quizás ya los conocen, pero hay muchos hermanos nuevos que igual van comenzando y necesitan ir conociendo el fundamento de la palabra del Señor. Aquí en el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando miramos este versículo corrido así a la ligera, lo miramos muy superficialmente y podemos llevarnos una impresión equivocada de lo que realmente sucedió en este pasaje. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y al versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tomando este pasaje como base, muchas personas, muchos enseñadores han llegado a enseñar la existencia de tres seres distintos en Dios. Es decir, se ha llegado a enseñar que son tres dioses distintos los que existen, hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y precisamente este es un pasaje de los más fuertes y claves que se toma para poder enseñar esto. Cuando la Biblia nos habla en este pasaje, primeramente de que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Después dice que miró al Espíritu de Dios descender en forma como de paloma y reposar sobre de él. Vino sobre de él. Y después se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí así literalmente, superficialmente, miramos tres seres distintos en diferentes lugares en un solo momento. Se dice, miramos que está Dios el Padre en el cielo, o sea, la voz de Dios hablando desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miramos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado, subiendo del agua acá en la tierra. Y miramos al Espíritu Santo de Dios descendiendo en forma como de paloma y viniendo, y que venía sobre de él, sobre el Señor Jesús. Entonces aquí se mira aparentemente, y digo aparentemente porque vamos a mirar escudriñando realmente la Escritura para mirar el significado del pasaje, pero se mira aparentemente que, bueno, aquí se mira un Dios separado en tres distintos, es decir, Dios el Padre arriba, el Espíritu Santo en medio como paloma descendiendo, y Cristo Jesús como Hijo de Dios abajo en el agua, saliendo del agua. Pero realmente la Biblia dice que Dios es un solo Dios. No son dos dioses, no son tres dioses. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor tu Dios uno es. Dios es un solo Dios, no es muchos dioses, no es un Dios, no son dos dioses, no son tres dioses. Entonces no podemos pensar que Dios es más que un Dios, sino que debemos de entender que es un solo y verdadero Dios. La pregunta es: ¿cómo podremos explicar pasajes como estos que nos muestran aparentemente que este Dios se compone de tres diferentes seres, el Padre arriba, el Hijo abajo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre de él? Quiero comenzar primeramente con esto. Cuando la Biblia habla de Dios el Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, no nos está hablando de tres dioses distintos, nos está hablando de un solo Dios verdadero, porque no hay más de que un solo Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar la existencia del Padre, la existencia del Hijo, la existencia del Espíritu Santo? Hermano, el Padre existe, claro que existe. El Hijo existe, claro que existe. El Espíritu Santo existe, claro que existe. La Biblia lo dice. No podemos negar lo que la palabra de Dios dice.
Ahora, el punto es que no podemos pensar que porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está hablando de tres diferentes dioses, sino debemos de entender que nos está hablando de un solo Dios verdadero, todopoderoso, que se ha manifestado a los hombres de diferentes maneras. Se ha manifestado a los hombres como Padre, se ha manifestado a los hombres como Hijo, se ha manifestado a los hombres como Espíritu Santo. Es un Dios con tres diferentes manifestaciones, pero no son tres dioses. Le digo esto porque no podemos llegar a pensar que Dios son tres dioses, sino Dios es un solo Dios verdadero. Solo hay un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que existe, pero ese Dios se ha manifestado de tres diferentes maneras en particular. Amén. Ahora vamos a ir mirando qué es lo que realmente está diciéndonos este pasaje. Una vez más, Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Vea que hay un punto y una coma. Está diciendo, hay una separación entre esta primera frase a lo que viene enseguida. Hay una separación en este punto, es punto y coma. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, punto, coma. Luego viene y dice, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Quiero internarme en el tema, y el primer punto que quiero que veamos es qué significa que se abran los cielos. ¿Qué significa abrirse los cielos? Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Muchas veces cuando uno mira una película sobre la vida de Jesús, sobre el momento cuando está siendo bautizado, en una película se mira que de repente él estaba siendo bautizado y se mira como que los cielos se abren, como que está nublado y como que comienza a aclarecerse, y como que de repente comienzan a brillar rayos de luz del cielo hacia el Señor Jesús. O sea, literalmente como que los cielos se abren. Y mucha gente tiene el concepto de que cuando aquí dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos, mucha gente se imagina que esto fue algo literal, que esto fue algo que literalmente los cielos se abrieron, y no entendemos el significado de los cielos abiertos. Para entender este pasaje tenemos que entender primeramente qué significa los cielos abiertos, y vamos a internarnos en este punto primeramente. Vamos a la palabra y le voy a invitar que me acompañe a Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 48 en adelante. Estamos mirando primeramente qué significa cielos abiertos. A Jesús dice que después que fue bautizado, dice que primeramente salió del agua y después dice que los cielos se abrieron. Veamos qué significa cielos abiertos. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oiga, qué precioso está esto. Dice que cuando Jesús miró a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y le dice: ¿de dónde me conoces? Desde que estabas allá debajo de la higuera te vi. ¿Y cómo me vistes? Humanamente no había manera de que Jesús pudiera haber mirado a Natanael, porque estaba muy retirado de donde él estaba. Por eso se queda sorprendido Natanael y le dice: desde que estabas debajo de la higuera. Es decir, Jesús estaba conociendo o conocía dónde estaba Natanael, porque Jesús era más que un simple hombre.
Jesús era el mismo Dios de los cielos manifestado en una humanidad de carne. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que Jesús, aunque tiene dos naturalezas, ya vamos a estar mirando después ese tema, la naturaleza humana como hombre, también tenía la naturaleza divina de ser el mismo Dios todopoderoso. Entonces, al ser el mismo Dios, pudo mirar a Natanael por allá debajo de una higuera, y dice que le dijo: Natanael, tú eres un verdadero israelita, ¿de dónde me conoces? Desde que estabas debajo de la higuera te miré. Y dice que Natanael dijo: tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice Jesús: porque te dije esto, ¿has creído? De cierto te digo que cosas mayores que estas verás. Oiga lo que dice el versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oiga, qué tremendo. Natanael, ¿sabes qué va a pasar de aquí en adelante? Vas a mirar el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le está diciendo? Literalmente vas a mirar que nunca va a haber un día nublado. Vas a mirar que el cielo va a estar así abierto de par en par. Vas a mirar ángeles subiendo y bajando continuamente. No está hablando de algo literal. Los discípulos de Jesús, cuando les dice Jesús: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, no está hablándoles de algo literal, está hablando de cielo abierto. ¿Qué significa cielo abierto? No significa algo literal, que nunca se va a nublar, o que siempre el sol va a estar resplandeciendo, o que siempre se van a mirar rayos de luz brillando de la gloria de Dios hacia Jesús. No se refería a eso para nada. Había noches oscuras, había días nublados, había tormentas que pasaban por el mar, donde los cielos estaban oscuros. Pero Jesús le dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo, sobre mi vida. ¿Qué significa eso? Ahí cuando les dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto, está hablándole de la relación divina, la relación del cielo a la tierra. Van a mirar la gloria de Dios descender del cielo a la tierra, el acceso del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Van a mirar la conexión de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Va a haber una conexión. Yo soy la conexión. Yo soy el que conecto el cielo con la tierra. Nadie puede subir al cielo si no es por mí. Nadie puede ir a Dios, nadie puede llegar a la gloria de Dios si no es por mí. Yo soy la conexión. Yo soy el que abro los cielos. No en un sentido literal de abrir lo nublado, sino en un sentido espiritual, el que le doy acceso al hombre para buscar recibir un milagro de Dios. Y yo soy el que le doy acceso al hombre que cree en mí, de poder acercarse a Dios y recibir un milagro, de mirar la gloria de Dios, de recibir fortaleza, de recibir el poder de lo alto. Cristo es el acceso. Cristo es el que abre los cielos. Cristo traspasó los cielos. Cristo es el único que conecta el cielo con la tierra. Ahora dice: veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La palabra ángel significa mensajero. Van a mirar el mensaje del cielo fluyendo a la tierra a través de mi vida. El mensaje directo de Dios llegando a los hombres. Ya no va a ser un profeta diciendo: el Señor dice de esta manera. Ya no va a ser la ley diciendo: escrito está. Ahora voy a ser yo, dice Jesús, diciendo: de cierto os digo, uno mayor que la ley está entre ustedes, uno mayor que los profetas está entre ustedes, y el nombre de él es Cristo Jesús, el Rey de reyes y el Señor de señores, el único que abre los cielos, el único que nos conecta con Dios, el único que nos da acceso a Dios. Por eso la palabra del Señor dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que nos conecta.
Él es el medio para abrir los cielos. El hombre no puede llegar al cielo. La manera de llegar es en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se abren los cielos. Se abren los cielos y recibes de Dios. Y recibes la bendición de Dios. Y recibes el milagro de Dios. Recibes lo que necesitas de Dios en el nombre de Jesús. Entonces estamos hablando de cielos abiertos, acceso a Dios, conexión de la tierra al cielo, el contacto de lo humano a lo divino, de la tierra al cielo. Confirmemos este pasaje y veámoslo en Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué hermoso, qué hermoso. El versículo 12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y en lo alto el Señor Dios Todopoderoso, la gloria de Dios. Pero dice, una escalera que un extremo estaba apoyado en la tierra y otro extremo en el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera. Esa es la escalera para llegar al cielo. Esa es la escalera para llegar a la gloria de Dios. Esa es la escalera para poder llegar a la presencia de Dios y recibir bendiciones. Ahora, ¿dónde puede encontrar uno una escalera como esa en esta tierra? ¿Dónde puede uno ir y buscarse una escalera que un extremo toque la tierra y otro extremo toque el cielo? No hay tal cosa humanamente, no se puede. Si uno trata de buscar una escalera literal de esa manera, jamás la encontrará. Entonces, ¿de qué escalera está hablando? Esa escalera es simbólica. Esa escalera representa a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que conecta el cielo con la tierra. Él vino a conectar a Dios con los hombres. Él vino a conectar el cielo con la tierra. Él vino a darle acceso al hombre para poder llegar a la misma gloria de Dios a través de esa escalera. ¿Y quién camina por esa escalera? Ángeles de Dios, los mensajeros de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje puro, vivo del Dios de los cielos, fluyendo a la tierra, fluyendo hacia los hombres a través de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos pasados a los hombres, en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, de Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Nos habla por última vez a través de Cristo. Cristo es el medio, es el mensaje vivo que viene Dios hablando a los hombres para que pueda reconciliarse el hombre con el Dios de los cielos, para que pueda subir por esa escalera y llegar a la gloria de Dios. Entonces,
Cuando miramos en Juan 1:51 que Jesús les dice a sus discípulos: de aquí en adelante veréis el cielo abierto, no está hablando de algo literal, está hablando de algo espiritual. Es un acceso a Dios, una escalera. De esto está hablando el Señor Jesús cuando habla en Juan 1:51. De aquí en adelante veréis el cielo abierto, la escalera, y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles que suben y descienden sobre esa escalera, como lo miramos aquí en Génesis. Entonces es el acceso a Dios a través de mi persona, a través de mi vida, dijo Jesús. A través de mi ser, a través de mí, van a poder llegar a la gloria de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Aleluya. Es por medio de Cristo que se llega a la gloria de Dios. Es por medio de Cristo que arrebatamos el favor de Dios, que arrebatamos la bendición de Dios. Él es la conexión, Él es la escalera que nos lleva al cielo, a la gloria de Dios. Él es aquel que nos abre los cielos, nos da acceso para llegar al cielo, para llegar a la gloria de Dios. Si comprendemos, hermanos, vamos a la palabra. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué precioso. ¿Cómo miramos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios? El siguiente tema que le voy a tocar es el de la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El tema de hoy que estamos mirando es los cielos abiertos. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Lo mataron, en otras palabras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esteban está predicándoles la palabra. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Los judíos no creían que él era el Salvador, creían que era un impostor. Por tanto comenzaron a enojarse, y entre más les hablaba de que ellos habían matado al Mesías, al Salvador, se enfurecían más. Y dice la palabra que llegó un punto cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. ¿Qué estaba mirando Jesús? ¿Acaso era algo literal, que se abrieron los cielos literalmente? No. ¿Por qué es que entendemos que no era algo literal? Porque si se hubieran abierto los cielos literalmente y toda la gente que estaba allí haya mirado aquello, imagínese usted lo que hubiera pasado. Se arrepienten, caen de rodillas diciendo: es cierto, creemos que Jesús es el Señor, nos arrepentimos de corazón. Esteban tiene razón. Pero ¿qué es lo que pasó? Esteban diciendo: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios, veo la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Se enfurecían más todavía. Agarraron a Esteban, dijeron: este loco, y lo aventaron para afuera y lo apedrearon. Dijeron: este blasfemo, ¿cómo se atreve a decir eso? Si me explico, lo mataron porque ellos no miraron nada. Ellos miraban y decían: ¿cuáles cielos abiertos? Sin nada ahí arriba. Miramos para arriba, ¿qué es lo que ves? No vemos nada. ¿Dónde están los cielos abiertos? ¿Dónde está Jesús a la diestra de Dios? Si nadie ve nada. Por eso lo agarraron y lo apedrearon, porque nadie miraba nada. Solamente Esteban miraba.
¿Qué significa entonces cielos abiertos? Revelación divina. Revelación divina. Lo que los ojos humanos no pueden ver, los ojos espirituales lo pueden ver cuando Dios le place recorrer el velo de los ojos terrenales para mirar lo celestial. Los ojos humanos no podían ver esto, pero Esteban lo podía mirar. Esteban estaba teniendo una revelación maravillosa de Jesús. Jesús no está muerto, decía Esteban, no se quedó en la tumba, está sentado en el poder de Dios, en la gloria de Dios, a la diestra de Dios. Jesús no está muerto, aleluya. Estaba mirando a Jesús en poder, estaba mirando a Jesús en la gloria. Y ellos se enfurecieron. ¿Por qué? Porque no miraba nada, no creían, no entendían. ¿Quién tuvo los cielos abiertos? Solamente Esteban. Solamente Esteban. ¿Por qué? Porque solamente él pudo ver aquello. Entonces, ¿qué significa cielos abiertos? Revelación de lo humano a lo divino. Es decir, no quedarme limitado mirando lo humano, sino que voy a mirar lo divino. Revelación divina. Voy a tener revelación de lo que Dios está haciendo. Revelación de las grandezas de Dios. Revelación de las maravillas de Dios. No me voy a quedar solamente mirando a lo natural, pues no se mira nada. Usted recuerda cuando Elías le dijo a su siervo: ¿sabes qué? Asómate allá a la orilla del mar, porque voy a orar para que caiga lluvia. Hacía 3 años y medio que no llovía. Y dice que el siervo va y regresa y le dice: Elías, ¿miraste algo? No miré nada. Pues vuelvo otra vez. Y Elías sigue orando y va y regresa. ¿Miraste algo? No miré nada. 6 veces va y no mira nada. Y a la 7ª le dice: ve otra vez. Y a la 7ª vez regresa el criado y le dice: Elías, ¿miraste algo? Pues yo solamente miré una nube, pero chiquitilla, del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Esa cosa no asusta a nadie. ¿Qué va a ser una nube de ese tamaño? Y le dice Elías a aquel siervo: ve y dile a Acab que unza su carro y descienda a su casa, porque una grande lluvia se oye. Hay una tormenta tremenda que viene. Hay una tempestad enorme. ¿Y de dónde oyes eso, Elías? ¿De dónde oyes eso? ¿De dónde te parece que viene una grande tormenta? Si todo es un desierto, una sequedad, la tierra quebrada, árida, el calor no se soporta. Y voy y me asomo y viene una nube de la palma, del tamaño de la palma de un hombre, y tú dices que una grande lluvia se oye. Óyeme, yo no oigo nada. ¿De dónde oyes tú? Oyes, no te estarás equivocando. No, es que yo no oigo de la tierra, yo oigo de los cielos. Yo oigo lo que Dios está haciendo. Se me han abierto los cielos. He tenido revelación. Cuando tienes revelación, no oyes lo natural, oyes lo sobrenatural. Cuando tienes revelación, no solamente miras lo humano, miras lo divino, aleluya. De repente el hermano, la hermana, el médico le puede decir: ¿sabes qué? Te vas a morir, tienes 5 meses de vida, tienes cáncer, tienes sida, tienes esto, tienes lo otro. Y en lo natural no hay ni para dónde alzar la cabeza a buscar ayuda, porque no hay en veces ni dinero, en veces no hay aseguranza, y si la hay, de todos modos los médicos están limitados y ya dijeron: no podemos hacer nada más. Pero cuando tú alzas tus ojos más arriba, a la roca que es más alta que tú, esa roca, de ahí se ven las cosas diferentes. De esa roca alcanzas a ver lo que los hombres no ven, alcanzas a oír lo que los hombres no oyen. De esa roca que es más alta que tú, percibes lo que Dios puede percibir, lo que Dios quiere declarar, lo que Dios quiere hacer. Y comienzas a decir: una grande lluvia se oye una lluvia de sanidad, se oye una lluvia de provisión, se oye una lluvia de milagros, se oye una lluvia de bendiciones para mi vida, porque estoy con los cielos abiertos. Tengo revelación de lo divino. No me quedo limitado a lo humano. Entonces, cuando uno vive simplemente en lo humano, vive como una hormiga que no alcanza a mirar muy avanzado. Si me explico, cualquier matorral, cualquier hierba ahí ya le ofusca la visión y no alcanza a ver. Y en veces así estamos como hombres, no alcanzamos a ver muy allá, y ahí estamos queriendo ver y no alcanzamos.
Pero si le dices al Señor: llévame a la roca que es más alta que yo, Señor, de ahí mirarás sobre tus enemigos para abajo y dirás: yo oigo cosas que los hombres no oyen, yo oigo cosas que las circunstancias humanas no me enseñan, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu Santo. El Espíritu es el que te revela, el que te enseña, el que te abre los cielos, el que te muestra lo que no pueden ver tus ojos naturales, para que comiences a declarar como Esteban: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Para que comiences a declarar como Elías: una grande lluvia se oye. ¿Y de dónde oyes? Si yo no oigo truenos, ni rayos, ni relámpagos, porque yo oigo lo que se oye en los cielos. Los cielos se me han abierto y oigo lo de arriba, no solamente lo de abajo. Recuerda aquella ocasión cuando la palabra de Dios dice que a Eliseo lo sitiaron los sirios. Dice que siempre el profeta Eliseo le avisaba al rey de Israel cuando los sirios le querían poner una emboscada, y le decía al rey: ¿sabes qué? No pases por tal lugar porque ahí te tienen una trampa, una emboscada puesta los sirios. Y el rey de Israel le daba vuelta por otro lado, y el rey de Siria se sintió burlado y se enojó, que confrontó a sus siervos y les dijo: ¿quién es el traidor acá? ¿Quién le está pasando información al rey de Israel? Que cada vez que le ponemos una emboscada, ahí le avisan, y alguien de los de nosotros le está diciendo que le hemos puesto una emboscada para que dé vuelta por otro lado. Y le dicen los siervos: no, señor mío, no, rey, señor mío, nadie te está traicionando. Lo que pasa es que es el profeta Eliseo. Ese tiene los cielos abiertos, ese oye lo que tú dices en tu cámara más secreta. Tú apenas lo estás pensando y Dios ya se lo enseñó a él. Dios le revela, Dios le enseña, Dios le muestra lo que tú no alcanzas a ver, lo que tú no alcanzas a entender. Dios se lo muestra a él. Apenas lo estás hablando tú y ella lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios le revela, le enseña, le muestra. Tiene cielos abiertos. El rey se enojó tanto que dijo: no importa, ahorita mando un ejército entero que vayan y sitien toda la ciudad y me maten a ese profeta, para que ya no esté revelando lo que yo voy a hacer. Y fue el ejército, sitió la ciudad. Muy temprano, fue por la noche, muy temprano por la mañana, sale el criado de Eliseo a traer agua y mira la ciudad sitiada de carros y de gente de caballo, y llega corriendo con Eliseo y le dice: Señor, Señor mío, nos tienen rodeados los sirios, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, ya nos encorralaron, nos tienen rodeados, no hay manera de escapar, ¿qué hacemos? Y le dice Eliseo: no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. No te preocupes si miras que está llena la ciudad del ejército de Siria. Está llena la ciudad también de ángeles de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya. El ángel del Señor está para pelear las batallas de los hijos de Dios. Tú no estás solo, tú no estás sola. El ángel del Señor pelea tus batallas. El ángel del Señor pelea por ti. Cuando tú eres uno, eres muchos, porque Dios está a tu lado, aleluya. Dale un aplauso al rey. El criado de Eliseo, Giesi, no entendía y decía: yo no veo a nadie. ¿Dónde están los muchos que están con nosotros? Que yo no veo a nadie. Y le tuvo que decir el Señor a Dios: Señor, abre los ojos a este ciego. Y Dios le abrió los ojos al criado, y el criado pudo ver y miró que todo el monte estaba lleno de carros de fuego y gente de a caballo. Era el ejército celestial. Si hay un ejército terrenal contra ti, hay uno celestial en favor de ti, aleluya. Si hay emboscadas terrenales contra ti, hay un socorro divino en favor de ti. Llévame a la roca que es más alta que yo, Señor, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será, bendito su nombre. A él correrá el justo. Revelación: poder mirar lo que no se mira con los ojos naturales. Eliseo lo miraba.
Él no se preocupaba y dice, más son los que están con nosotros. ¿Dónde? Mira, acá están, no los veo. Hasta que Dios le abrió los ojos al criado, pudo ver el monte y todo aquel lugar rodeado de carros de fuego y gente de a caballo, ejércitos celestiales peleando en favor de ellos, al grado que en un instante quedó ciego todo el ejército de Siria. Y allá andaban como ciegos, que ayúdenos, alguien guíenos. Y Eliseo dice, yo los guío, vénganse para acá. Y los llevó a los pies del ejército de Israel, a los pies del ejército del rey de Israel. Y le dijo, mira, aquí están tus enemigos, para que veas qué fácil son las cosas para Dios. Tú temías a este enemigo, mira lo que tú temes para Dios. No hay nada imposible. Él puede traer de rodillas a tus más grandes y más temibles enemigos. Él los puede traer de rodillas, aleluya. En un instante, para Él no hay nada imposible. Cuando los trae delante del rey, el rey de él dice, ahorita los mato. Dice, no, tú mata a los que tú captures. Esto no los capturaste tú, los capturó Dios. Dios dice que los deje ir, nomás les quiere dar una lección. Y los dejó ir y no volvieron a molestar más al pueblo de Israel, porque ahí estaba la mano del Todopoderoso, ahí estaba la mano del Dios de los cielos. Y había un hombre, un profeta, que podía mirar lo que los demás no miraban, es decir, cielos abiertos, revelación. Miraba lo sobrenatural, miraba lo divino, miraba los ángeles, arcángeles, miraba lo que el rey hablaba en secreto, revelación divina sobre su vida. Es lo mismo que estamos mirando aquí con Esteban, tuvo revelación. Vamos a la palabra del Señor y veamos lo que dice Hechos capítulo 10, ahí enseguidita. Y el versículo 10 y 11. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Pedro vio el cielo abierto. Hablar del cielo abierto, no estamos hablando de algo literal. Literalmente el cielo sigue igual. Pero ¿qué es lo que vio Pedro? Tuvo una visión, una revelación, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y había toda clase de reptiles inmundos, y una voz que le decía, mata y come. Era una visión, una revelación. Estaba mirando lo sobrenatural. Cielo abierto es una revelación. ¿Qué le estaba revelando Dios? Come y mata, mata y come. Nada inmundo ha entrado en mi boca. No llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué le estaba llamando? ¿Qué le estaba diciendo? Mientras le enseñaba esto, le hablaba a Cornelio un ángel, le decía, manda a tus siervos y manda a traer a Pedro. Está en tal casa, en tal lugar. Él les enseñará lo que tendrán que hacer. Y acá estaba tratando Dios con Cornelio, acá está tratando Dios con Pedro, y le está mostrando animales inmundos, y le dice, mata y come, para que entienda. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Estaba hablándole de los gentiles, de la casa de Cornelio. Ahorita van a venir 3 hombres, te van a buscar y te van a llevar a la casa de gentiles. No rehuses ir con ellos. Vas a ir con ellos y voy a derramar de mi gloria sobre de ellos. Los voy a limpiar con mi poder, con mi palabra y con mi espíritu. Y cuando los haya limpiado, no los llames inmundos, porque yo los he limpiado. Lo que yo he limpiado, no los llames inmundo. Revelación divina para que Pedro entendiera el propósito de Dios. No era que Dios quería que Pedro comiera animales inmundos. El propósito de Dios en la revelación, cuando le dice mata y come todos esos animales inmundos que hay ahí, el deseo de Dios no era poner a Pedro a comer comida asquerosa, comida, reptiles sucios. No era ese el deseo de Dios. El deseo de Dios era enseñarle. Así como estos animales los miras inmundos, a los gentiles también los miras inmundos. Pues yo voy a limpiar a esos gentiles, y ahora van a ser mis siervos, ahora van a ser mis hijos, ahora van a ser mis elegidos, porque yo los he limpiado. Y lo que Dios ha limpiado, nadie lo puede llamar común o inmundo, aleluya. Ese es el mensaje que Dios le quería dar al apóstol Pedro. Pero ¿qué tuvo que hacer? Vio el cielo abierto. Significa revelación, tuvo revelación. Los cielos abiertos son revelación. Revelación, no olvide eso, no es algo literal. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Yo pregunto, ¿esto ya se cumplió o no se ha cumplido? No, no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque esta es la segunda venida de Cristo, cuando viene con gloria y majestad a destruir lo que quede de esta tierra, a hacer juicio a las naciones, cuando venga a atar a Satanás y a hacer todo lo que va a venir a hacer. Aquí estamos mirando lo que sucede. Esto es un futuro, lo que va a suceder, no ha sucedido todavía. Entonces vi el cielo abierto, pero ¿cómo es que no ha sucedido si Juan ya lo miró suceder? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Todavía no sucede este evento, este acontecimiento, porque sigue diciendo: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y sigue hablando de lo que hará. Esto es algo que sucederá en un futuro. No ha sucedido, pero Juan ya lo miró. ¿Cuándo lo miró? Hace cerca de 2000 años. Juan dice: y vi el cielo abierto. ¿Qué es lo que miró? Revelación. El libro de Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo, el libro de la revelación. Incluso muchas Biblias no lo mencionan, especialmente en inglés, no lo mencionan como el libro de Apocalipsis, sino como Revelation, el libro de la revelación, la revelación de Cristo Jesús. Entonces, precisamente Apocalipsis, eso es lo que significa. Ahora, este es libro de revelación. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que Dios le muestra a Juan en este libro son cosas futuras, son cosas que en el tiempo de Juan todavía no pasaban. La mayoría de las cosas ni siquiera han pasado. Son pocas las cosas que ya se cumplieron en ese libro. La mayoría son eventos del final, de los tiempos finales, de los últimos días sobre esta tierra. Pero Juan ya los miró cumplirse hace cerca de 2000 años. ¿Cómo? Porque tuvo revelación. ¿Y cómo comienza este pasaje? Entonces vi el cielo abierto. Entonces, cuando habla allá en Mateo capítulo 3 versículo 16, cuando Jesús es bautizado y sale del agua y dice: y vi el cielo abierto, no está hablando de un cielo literal, está hablando de una revelación espiritual, una revelación divina. Está diciendo: aquí hay revelación. Hubo una revelación hermosa cuando Cristo Jesús fue bautizado. Hubo una revelación maravillosa. ¿Sí me explico, mis hermanos? Cuando Cristo fue bautizado, lo primero que sucede es se abren los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Hubo revelación. Hubo revelación de lo divino. Hay una revelación. Regresemos a Mateo capítulo 3 versículo 16. Lo tenemos. Una vez más, vea lo que dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Lo primero dice Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y luego dice: y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, punto y coma. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Ahora, cuando miramos esa segunda expresión, y he aquí los cielos le fueron abiertos, vea bien, punto y coma. Pasa algo siguiente. Hace una pauta, hace una separación,
entre lo primero y lo segundo. Primero es, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, punto y coma. Está hablando de una pauta, una diferencia a lo siguiente que viene. ¿Qué es lo siguiente que viene? Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Ya miramos y ya entendimos que los cielos abiertos significa revelación. Ahora la siguiente pregunta es, ¿a quién le fueron abiertos los cielos? Parece que fue a Jesús a quien le fueron abiertos los cielos. Parece que Jesús está saliendo del agua y le son abiertos los cielos a Jesús. Pero primeramente Jesús todo lo sabe. Él no necesita revelación, porque Él es el dueño de la revelación. Él es el que tiene toda la revelación. Él lo conoce todo. Él es omnisciente, significa todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede. Y omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Ese es Jesús. Entonces Jesús no necesitaba tener ninguna revelación. Entonces, ¿para quién fue la revelación? Si no ponemos una atención en ese punto y coma que marca una pauta, una diferencia, un espacio de lo que viene enseguida, lo vamos a leer corrido y vamos a pensar que a Jesús, después que sube del agua, a Él es a quien se le abren los cielos. Pero eso sería una interpretación equivocada. ¿Por qué razón? Porque contradeciríamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 1. No pierda este pasaje que estamos leyendo, pero vamos a Juan capítulo 1. Y leamos lo que dice el versículo, desde el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan primeramente comienza a decir el versículo 31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre de él, y yo no le conocía. Sigue hablando: y yo no le conocía, y sigue repitiendo: y yo no le conocía. La pregunta es: ¿será que Juan conocía a Jesús? Juan y Jesús eran familia, eran primos hermanos. Elizabeth y María eran familia. Cuando Elizabeth estaba embarazada, fue también cuando María, siendo una joven virgen, fue visitada por el ángel y recibió el anuncio de que había sido escogida para ser la madre del Salvador. Y dice que María fue a visitar a Elizabeth, y cuando iba llegando la saludó. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Juan el Bautista estando en el vientre de Elizabeth, y saltó ahí y fue lleno del Espíritu Santo Juan desde el vientre de su madre. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Juan fue bautizado por el Espíritu Santo. Y Juan viene acá testificando, y Juan viene diciendo acá que aquel que vendría bautizando con Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo es que Juan sabía que Jesús vendría bautizando con Espíritu Santo y fuego? Porque a él mismo lo bautizó desde que estaba en el vientre de su madre. Desde que estaba ahí en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla tan preciosa!
Entonces, hermanos, si miramos aquí, entonces dice, y yo no le conocía, y yo no le conocía. Yo creo con todo mi corazón que Juan conocía a Jesús y Jesús conocía a Juan, porque eran familia, humanamente hablando. Pero cuando dice yo no le conocía, no tenía la revelación Juan el Bautista de la magnitud de quién era ese personaje. Sabía que era alguien especial, sabía que era enviado para preparar el camino delante de él, pero yo no le conocía. Yo no entendía aquella magnitud de quién era ese personaje. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, dice Juan. ¿Quién envió a bautizar a Juan? Dios. Pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas el Espíritu, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre de él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre de él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué tremendo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué tremendo. Juan no conocía la magnitud de ese personaje. No entendía la grandeza que había en él, pero recibió una señal de Dios. ¿Quién recibió la señal? Juan. A Juan se le dijo, te voy a dar una señal, Juan. ¿Y cuál es la señal, Señor? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Dice, yo le vi y he dado testimonio. Quiere decir que el que necesitaba la revelación no era Jesús, era Juan. Juan necesitaba una señal, mirar una señal. Dios le dijo, te voy a dar una señal, vas a mirar una señal. ¿Cuál será la señal? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabes? Porque recibí la señal de Dios. Yo miré la señal, se me abrieron los cielos, tuve revelación. El que tuvo revelación fue Juan. Al que se le abrieron los cielos fue a Juan. Juan es el que vio descender el Espíritu y permanecer sobre Jesús. No fue Jesús el que tuvo aquella revelación, fue Juan, porque Jesús ya lo sabe todo. Pero Juan necesitaba la confirmación de Dios para decir, Él es el Cordero de Dios, síganlo a Él, que Él crezca y que yo mengüe. Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios. Él necesitaba la señal para apuntar al Mesías, para decir, Él es. A mí me dijo Dios que me iba a dar una señal, y yo miré la señal, y yo miré aquello que Dios me dijo. Por tanto sé que Él es. ¿Sí me explico, hermanos? Volvamos a Mateo capítulo 3. Ya le termino. Dice el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces Jesús sube del agua. Punto y coma. Viene una faceta diferente. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. O sea, sobre de Cristo venía el Espíritu. Pero ¿quién lo vio? Juan es el que lo vio. ¿Cómo sabemos? Porque ya leímos en Juan capítulo 1 que Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, te voy a dar una señal. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías, este es el Salvador, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le he visto y he dado testimonio. Entonces Juan tuvo revelación. A Juan se le abrieron los cielos se abrieron, revelación. ¿Y qué miraste en esa revelación, Juan? Miré al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y yo lo he mirado, esa era la señal. Doy testimonio de lo que sucedió. Es una revelación que yo tuve. Cielos abiertos es revelación. Juan tuvo revelación, y en esa revelación miró al Espíritu de Dios descender como paloma.
Tercer punto, aquí le termino por el día de hoy y después continuamos. Tercer punto, toda revelación tiene una interpretación. Toda revelación tiene un significado. Y la mayoría de las revelaciones son simbólicas y no se cumplen como se ven. Déjeme, le pongo un ejemplo. Apocalipsis es el libro de la revelación. Juan dice: yo miré subir una bestia del medio del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y su aspecto era de esta manera y de esta otra y de esta otra. Yo le preguntaré: ¿usted cree que va a salir una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos del medio del mar? ¿Verdad que no? Si creemos que va a aparecer allí un Godzilla, un monstruo marino que va a salir, nos vamos a quedar esperando y no va a suceder eso. Porque no está hablando de algo literal. ¿Y por qué dice Juan que miró una bestia y que su aspecto era así y era así? ¿Y por qué dice eso? Pues porque es algo simbólico. Es un personaje, son cabezas, son reinos, son autoridades que van a brotar en los últimos tiempos. El anticristo, gobiernos buscando siempre controlar al hombre, etcétera, etcétera. No estamos hablando de algo terrenal, de algo literal, que vamos a decir que es una bestia literal. No es una bestia literal la que va a salir. Dice: y miré que cayó del cielo una gran estrella llamada Ajenjo, y se le dio a un ángel la llave de esa estrella para abrirla. Y de esa estrella salieron una serie de pestes, de langostas con cara de león y pelo de mujer, y volaban, y dice que su aguijón era como de escorpión, y era algo terrible que atormentaba a los hombres. Una estrella no puede caer del cielo a la tierra, porque una estrella es más grande que la tierra, y al momento de caer una estrella a la tierra, destruye la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando? No es una estrella literal, es una potestad espiritual. Es un ángel, una estrella caída, que caerá a la tierra, y se le dará autoridad. De ese demonio, de ese principado, brotarán huestes de maldad que atormentarán a los hombres en ese espacio de tiempo señalado. Son manifestaciones simbólicas, visiones que Juan tenía de una manera, de otra manera. Dice que una bestia era como león, como oso, como leopardo, y comienza a describirlas. En el tiempo antiguo miramos cómo Nabucodonosor tuvo un sueño, una grande imagen. La cabeza era de oro, lo que seguía era de plata, después hierro, después bronce, y después el fierro mezclado con barro. Y pensaba Nabucodonosor que eso era algo literal, y él se levanta una imagen literal. No era algo literal. Le dice Daniel: estos significan reinos. Primero la cabeza de oro, Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Después los medos y los persas, Alejandro el Grande. Después vendrá el imperio romano, y como final vendrá el reinado del anticristo a gobernar esta tierra. Los diferentes imperios que gobernarán. Pero de repente dice que aparece una piedra que no fue cortada con mano de hombre, que viene y golpea la imagen y la derrumba y la hace polvo. Esa roca es Cristo Jesús, que llegado el tiempo destruirá todo imperio terrenal de esta tierra y establecerá un reino celestial, un reino cual no puede igualarse ningún reino humano que el hombre pueda pensar o soñar. Entonces, cuando hablamos de visiones y revelaciones, no podemos pensar que todo es literal. Cuando Juan dice: vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Yo pregunto: ¿Cristo viene en un caballo blanco? Porque según Hechos 1:11 dice que Cristo viene en una nube blanca. Dice: varones galileos, así como han visto a este Jesús ser quitado de ustedes, en esa nube así mismo vendrá. Y aún cantamos un coro que en esa misma nube Cristo volverá. Entonces, ¿viene en nube o viene en caballo? ¿Verdad? Hay quienes piensan que viene en caballo, hay quienes piensan que viene en nube. Y en fin, ¿cómo será que viene? Es que tanto la nube como el caballo son simbólicos. El caballo es un símbolo de victoria. Caballo blanco es un símbolo de aquellos grandes generales que entraban aún después de una victoria triunfante. Entraban en su gran caballo blanco como victoriosos guerreros que habían triunfado. Cristo viene no a pelear, viene porque ya peleó en la cruz del Calvario y venció en la cruz del Calvario.
solamente viene a recoger lo que es suyo y a hacer juicio a lo que no es de Él. Él viene simplemente a recoger el trigo en el granero y a quemar la paja en el horno de fuego que nunca se apaga. A eso viene el Señor. Caballo blanco habla de majestad, de autoridad, de poder, la manera como Él vendrá. Una nube blanca no está hablando de esas nubes feas, oscuras que usted mira. La nube en la que Cristo viene es la gloria de Dios, es el poder de Dios, es una nube de autoridad, de gloria, rodeado de su gloria. Él aparecerá en los cielos. No será una nube como las que nosotros conocemos, será la misma nube de gloria que se movía en el desierto sobre el pueblo de Israel. La gloria de Dios, la Shekinah glory, esa gloria que se movía, esa misma gloria va a venir rodeando a Jesús de majestad en su segunda venida. Entonces no estamos hablando de algo literal, estamos hablando de algo espiritual. Entonces dice enseguida que de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. ¿Usted cree que literalmente va a salir una espada así de la boca de Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué significa esa espada? La palabra de Dios. Él hablará la palabra y esa será la espada aguda, porque mi palabra, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, etcétera, etcétera. Mi palabra es poder y autoridad. Yo hablo la palabra, dice Jesús, y lo que digo se hace y no se discute. Él es el verbo de Dios. Entonces, cuando nos está diciendo todo esto que se mira en Jesús, ¿verdad? No estamos hablando de algo literal. Son visiones simbólicas. La mayoría de revelaciones son simbólicas. Representan algo, simbolizan algo, y hay que entender lo que simbolizan. Cuando Juan tiene la visión, lo primero es que se abren los cielos. Hay una revelación. ¿Cuál es la revelación? Miré al Espíritu de Dios que desciende como paloma y reposa y viene sobre Cristo. Ok, esa es la revelación que está teniendo. ¿Cuál es la interpretación de esa revelación? Mucha gente piensa que el Espíritu de Dios es una paloma, o que su forma es como de paloma. No, mis hermanos, el Espíritu de Dios, cuando se bautizó Cristo, descendió en forma como de paloma. Cuando se manifestó a Moisés, se manifestó en forma como de zarza ardiente. Cuando se manifestó en Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo, no fueron palomitas las que cayeron sobre la cabeza de los creyentes, fueron lenguas de fuego. ¿Por qué no siguió usando Dios el símbolo de la paloma? Porque la revelación, la interpretación de la visión es con diferente cumplimiento. Es decir, cuando Dios se manifiesta en Pentecostés y son lenguas como de fuego repartidas sobre el creyente, ¿qué está queriendo decir el Señor? ¿Saben qué? De aquí en adelante el Espíritu de Dios va a caer sobre ustedes. ¿Y saben cuál va a ser la manifestación? Voy a dejar que vean lenguas como de fuego. ¿Por qué razón? Porque simbólicamente les estoy enseñando lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que representan las lenguas de fuego? Representan que voy a tomar su lengua para hablar, para predicar, para usarlos, para llevar mi palabra. Mi espíritu va a darles palabra de poder, palabra de autoridad. No van a ser ustedes hablando, va a ser mi poder en ustedes, va a ser mi palabra en ustedes. Lenguas de fuego. El Espíritu tomará control de su lengua y les dará la palabra que tienen que hablar. Por eso ahí la señal es lenguas como de fuego. Ahora con Cristo no se manifiestan lenguas, se manifiesta el Espíritu en forma como de paloma. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Espíritu como paloma? Porque una paloma es mansa, inofensiva. Está señalando, identificando la manifestación que tendría el Espíritu de Dios sobre Cristo. Esto significa, Cristo no vendría con poder para decir, si no me sirves, te consumo ahorita, que caiga un rayo de fuego y te destruya. No venía de esa manera, que bien lo podía haber hecho, porque tenía el poder para hacerlo. Cuando lo iban a arrestar, que Pedro trató de defenderlo, le dijo a Pedro, ¿tú piensas que no pudiera yo pedir que vinieran 2 legiones de ángeles y acabaran con todo esto? Pero no es mi propósito. ¿Cómo se cumplía entonces la palabra de Dios? Por tanto, estoy
con una mansedumbre. Quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La manifestación del Espíritu sobre mí en estos momentos, en este tiempo de vida, en estos 33 años que voy a cruzar en la historia de la humanidad, va a ser como una paloma. ¿Qué significa eso? Van a mirar en mi mansedumbre, van a mirar en mi humildad, van a mirar en mi templanza, van a mirar en mí la mansedumbre de una paloma inofensiva. Me van a golpear y no voy a responderles para atrás. Voy a ser como un cordero manso. No abriré mi boca delante de los trasquiladores. Me quedaré callado. Me golpearán, me abofetarán, me maltratarán, me insultarán, me escupirán, me clavarán y me matarán, y yo no responderé. Estaré como una paloma, manso y humilde. Entonces la identidad, la revelación, no es que el Espíritu fuera una paloma, sino que había revelación. Y el símbolo de paloma simbolizaba, representaba el Espíritu que está sobre Cristo. Es un espíritu inofensivo, porque yo no he venido a destruir o a condenar al hombre, sino a salvar al hombre. No he venido a perder, sino a encontrar. He venido con mansedumbre y humildad a morir por el hombre, a morir por la mujer, a morir por el pecador, no a destruir al pecador. Por eso cuando Cristo llega a cierta ciudad a celebrar la Pascua y manda a sus discípulos que busquen un lugar y no les dan lugar, los discípulos dicen: Señor, si quieres, ahorita oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a esta gente que no te han dado lugar. Y el Señor les dice: ustedes no saben a qué espíritu pertenecen, no saben qué espíritu los está controlando. Yo no he venido a matar o a destruir, he venido a salvar, a redimir, a bendecir. Con mi propia vida he venido a salvar a la humanidad. Entonces está hablándonos de la calidad de espíritu que habría en él. La revelación que tuvo Juan mirando al Espíritu en forma como de paloma era porque la paloma simboliza, representa humildad, mansedumbre, templanza, es inofensiva, no se pone al tú por tú. Usted agarra una paloma y le da un golpe y no se defiende, solamente se agacha su cabecita y no se pone, ¿verdad?, como un gallo giro de pelea que se pone, ¿verdad?, ahí al tú por tú. Y el mismo espíritu que había sobre Cristo es el espíritu que tiene que haber con nosotros, en nosotros. Así es de que piense usted, ¿qué clase de espíritu hay en usted? ¿El espíritu como de paloma o el espíritu como de gallo giro? ¿Verdad? Porque hay ocasiones que el cristiano, ¿verdad?, parece que descendió el espíritu equivocado sobre de él. No es el de paloma manso, sino que está siempre a la defensiva ahí, listo para pelear. Pero Cristo dice: hijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Denle un aplauso al Señor. Aquí me detengo en esta preciosa noche. Le voy a continuar con este tema, si el Señor nos permite. Hay cosas muy hermosas. Vamos a estar mirando otros dos puntos muy importantes en este tema. Vamos a estar mirando cuando recibió Cristo Jesús el Espíritu de Dios, qué sucedió en este mismo pasaje. Enseguida vamos a mirar todo el complemento del tema para entenderlo más en forma. Pero en esta noche se nos ha ido el tiempo. Póngase de pie.